Bueno, aquí de nuevo. Este fic no es mío, así que el creador estará en la descripción. Sin más, comencemos. Ambos hombres se miraron entre sí antes de que el héroe atendiese a la llamada del vigilante. Apenas eran las 11 de la noche. Por lo que el chico le contó, nunca salía a patrullar antes de las 12, por lo que esto era extraño. Al atender la llamada, no hubo saludo. Ni siquiera un mísero hola, fue completamente directo. Urahirimono. Tosama, de Tosama es el héroe traidor. Está en Urahirimono, por favor, ven a ayudar, te tiene a un héroe secuestrado, mató a otro. Hay villanos con él, de su parte. No venga solo. La voz del menor sonaba débil y frágil ahora, por no mencionar la dificultad que tenía para siquiera formular palabras. Eraseread rápidamente se puso alerta, mirando al policía para que avisase a más errores. Esto le preocupaba mucho. Tosama era un héroe fuerte, de personalidad fuerte. Juntando el hecho de que Green Rabbit, o Midoriya, eran la misma persona, después de todo. Sonaba como si estuviera herido, chico. Hey, voy para allá. ¿Estás herido?, preguntó el hombre antes de dejar al detective atrás, sin tardar en salir de la estación de policía para comenzar a correr hacia el lugar. El vigilante tardó un poco en contestar, de fondo la voz de Tosama y de algunas personas más, podrían escucharse. Me descubrió, y quiso evitar que le contara a alguien, creo que intentó matarme, pero no sabe que estoy vivo aún. A pesar de tener el altavoz y máximo volumen, la voz del otro se escuchaba muy baja. No hace falta tampoco mencionar que la preocupación aumentó al escuchar lo dicho. Si el traidor creía que estaba muerto, era muy probable que el vigilante estuviera herido de gravedad. Bien. Estate al teléfono, ¿ok? Háblame, cuéntame cualquier cosa. No se te ocurra detenerte un instante, los héroes están en camino, habló el azabache algo alterado. Necesitaba que el menor se mantuviera hablándole, necesitaba escucharle en todo momento, saber que no había muerto. Contarte algo. Me gusta. Me gusta en verdad mucho salir a patrullar, sé contigo, tu compañía es agradable. Se detuvo por unos instantes antes de continuar. Es tonto, muy tonto, pero me siento querido a tu alrededor, probablemente no sea más que una tontería, pero siento que por fin alguien disfruta de pasar un tiempo conmigo, explicó el menor, con su tono de voz cada vez más bajo. Eraser en estos momentos solo podía pensar en llegar cuanto antes para salvar a este niño. Se había encariñado demasiado con él ya, y joder, lo que el menor le decía ahora, tampoco era para que dejase de hacerlo. Estoy muy mareado, Eraser, no sé qué contar, no puedo, el corazón del héroe encogió tras escuchar esto, yendo lo más rápido que podía. En apenas unos minutos llegaría al lugar, pero se sentía agradecido de escuchar de fondo ya la voz de Kamui Wops. Eso significaba que los héroes estaban llegando. Finalmente estaban llegando, para cuando el héroe clandestino llegó al lugar, ya habían un par de héroes más. Tosama estaba esposado, junto con un número de 7 villanos más. El héroe que perdió la vida estaba siendo trasladado en una camilla a una ambulancia que probablemente le llevaría a la morgue y el otro héroe comenzaba a despertar de la inconsciencia. Definitivamente tenían esto controlado más que de sobra, no necesitaban ayuda de un héroe más. Quien sí necesitaba ayuda era el vigilante, al cual todavía no había visto. Buscó por todos lados, encontrando finalmente un cuerpo sobre un charco de sangre tras un basurero. Pero ya no era Green Rabbit, su máscara no estaba puesta, podía tan solo confirmar finalmente que este chico era Izuku Midoriya. El héroe se acercó con rapidez al menor, inspeccionando su cuerpo para vendar las heridas más graves, en lo que llegaba una segunda ambulancia. Hey, chico. Mírame, ¿sí? No pienses en dormirte. Habló el héroe mirando fijamente al menor, quien solo le miró un poco antes de abrazarle débilmente. El héroe quedó en shock, en silencio. No esperó esto. Recordaba bien el odio que el vigilante mencionó tener hacia el contacto físico. Vas a estar bien. Gracias a ti lograron arrestar al traidor, lo hiciste muy bien. No te fuerces más en moverte, por favor. El hombre realmente estaba preocupado, viendo los múltiples golpes graves en el cuerpo del menor y los cortes profundos que asomaban bajo su sudadera rota. Estoy mareado, Eraser, no quiero morir, murmuró el de cabello verde antes de cerrar lentamente sus ojos.
Estaba muy herido, no aguantaría demasiado. El héroe sintió un dolor en su pecho al escuchar estas palabras provenientes del menor. No quiero morir, eso dijo. Lo dijo aquel niño que siquiera se preocupaba por su vida normalmente. El hombre se levantó, con el menor ya inconsciente en brazos, dirigiéndose rápido junto al resto, preguntando con desesperanza que cuando llegaba la próxima ambulancia, pues la primera se había llevado al héroe degollado y al otro que más tarde fue torturado. Al abrir los ojos, sintió una fuerte luz cegando sus ojos. Se cubrió los ojos con sus antebrazos para evitar la luz, notando el fuerte dolor en todo su cuerpo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, bajó lentamente sus brazos, mirando a su alrededor. Paredes blancas, un gotero y una máquina que se conectaba a través de una vía a su antebrazo derecho. Se dio cuenta entonces de dónde estaba. En un hospital. Sintió que el mundo se le caía encima, recordando todo lo sucedido. Eraseread le había visto. Eraseread sabía su identidad. Siempre pensó en contarle, cuando estuviera preparado. Este no era el momento. Por no mencionar que estaba en un hospital. Su registro médico no habría aparecido, y tras investigar el porqué, se habría dado cuenta de que era porque se supone que estaba muerto. Se incorporó enseguida, sintiendo su pecho subir y bajar con rapidez. ¿Qué haría con él ahora? ¿Le llevaría a un orfanato? No quería ir a un orfanato. ¿Y si le llevaba a la cárcel por vigilantismo? El héroe dijo que nunca lo haría hace unas semanas, pero el de verde solo podía pensar en que ahora lo haría. Estaba hiperventilando, probablemente en el rumbo de entrar a un ataque de pánico por todo esto. Debía irse de aquí, ahora. Se quitó la guía insertada en la vena de su brazo, levantándose de la camilla cuanto antes, aunque no tardó en caer al suelo por el dolor de su cuerpo. Estaba por levantarse cuando la puerta se abrió, dejando ver al héroe clandestino parado frente a la puerta. Sintió su cuerpo congelarse por completo, arrancando las sábanas de la cama para cubrirse. Era una tontería, el adulto ya sabía quién era. No tenía caso. Pero su cuerpo actuó solo. Sus ojos se llenaban de lágrimas de terror, sin saber lo que pasaría ahora. «Midoriya», escuchó la voz del hombre. Pocos segundos después, el héroe dijo algo más, aunque probablemente no para él, sino a alguien más. Izuku no pudo distinguir a quién se lo decía ni tampoco el que decía. ¿Y si estaba avisando a alguien de que llamase a un policía para que le llevaran a un orfanato ahora que despertó? La verdad es que el héroe solo le pidió a un policía que iba junto a él que avisase a un enfermero de que Izuku despertó, pero claramente el menor no sabía esto y ahora solo podía sobrepensar. El chico dio un brinco al notar una mano en su hombro. Se le cayó la sábana y se alejó arrastrándose por el suelo a una pared. Odiaba el contacto físico, le recordaba a su padre. Espera, su padre, ¿y si le llamaban a él? ¿Y si le otorgaban la custodia al hombre? Solo malas ideas pasaban ahora mismo por su cabeza. «Midoriya, cálmate», habló nuevamente la voz del héroe, quien estaba frente a él, de cuclillas, retirando la mano del aire. Fue probablemente él quien le tocó el hombro, no tenía duda. «Todo está bien. Respira hondo y suelta el aire lento, bien. Estás a salvo aquí, no has hecho nada malo», explicaba el hombre, tratando de calmar al menor frente a él, imaginando que eso le tenía alterado. El pecoso se tomó un momento, escuchando las palabras del otro. Trató de estabilizar su respiración, pero verdaderamente difícil. Estaba muy mal en estos momentos. No mucho más tarde, llegó un enfermero al cuarto. Al pasar, el profesional se mantuvo en silencio, aunque con una seña, el héroe le pidió que no se fuera. «Vino un médico, debe revisar que estás bien. Cálmate y regresa a la camilla, por favor», habló nuevamente el hombre mientras miraba al adolescente que apenas comenzaba a lograr calmarse. No fueron más de 10 minutos hasta que finalmente el menor pudo calmarse un poco, aunque sin haber articulado aún alguna palabra. Se subió a la camilla, con un cuerpo aún algo tembloroso mientras su mirada se mantenía fija en cualquier parte menos en los ojos del héroe. El enfermero se acercó entonces, asegurándose de conectarle nuevamente la vía que minutos atrás, el menor se quitó para tratar de marcharse. Izuku hizo su mayor esfuerzo para no quejarse o apartarse mientras le revisaban a pesar de su odio por el contacto físico.
Aún estaba en proceso de calmarse, debía hacerlo, debía calmarse, desde cuando se dejaba ver tan vulnerable frente a otra persona. El médico se fue tras revisar al menor. El de cabello verde mantenía la mirada baja en todo momento, sintiendo la mirada del adulto clavada en él. Al contrario que siempre, ahora no se sentía bien estar junto a Eraserhead. Quizá porque sabía quién era. Quizá porque sabía que desobedeció cuando el héroe le pidió que no investigase sobre el traidor. Había demasiados motivos por los cuales podría sentirse así. Por la parte del héroe, no era tan distinto. Se sentía diferente estar junto al que sabía que era la misma persona con la que se juntó por meses, pero no era lo mismo. Aunque claro, el hombre sabía mantenerse firme ante cualquiera de estas cosas. Midoriya volvió a hablar el hombre, notando cómo los hombros del menor se encogían, tensándose. Sabía que quizá no era el mejor momento, demasiado rápido, pero prefería calmar un poco la situación antes de que Tsukauchi llegara. Creo que has de saber que en no muchos minutos, llegará un policía a preguntarte sobre diversas cosas. ¿Cierto? Habló mirando al menor, quien solo asintió en silencio. No quiero que te sientas incómodo o nervioso cuando llegue. Lo que pregunte o haga será todo sin malas intenciones. Bien. Cuestionó mirando al menor. Izuku se sentía muy mal ahora, no le gustaba ser tratado distinto a como fue tratado anteriormente por el hombre. Se sentía vulnerable ya de por sí, y la aportación del tono moderado y la diferencia de labia que estaba usando ahora el héroe con él, verdaderamente le molestaba. El hecho de que fuera a venir un policía para hacerle preguntas tampoco le tranquilizaba, básicamente porque sabía quién sería. Siempre era el mismo policía para interrogatorios, el único capaz de detectar mentiras y el jodido único que conoce a Izuku aparte de Sansa. Porque la vida estaba en su contra. El adulto solo se levantó al recibir la respuesta afirmativa. Le dejaría un tiempo solo, para que pudiera analizar la situación y calmarse algo más. En cuanto el hombre cruzó la puerta, el de cabello verde pensó rápido. Debía marcharse, ahora. Si no le enviarían de vuelta con su padre, lo más probable a suceder. Izuku no podía permitir eso, solo de pensar en regresar con su padre, cada pelo de su cuerpo se erizaba de tan solo la idea. Se levantó de la camilla de hospital, acercándose torpemente a la pared para sostenerse en pie y no caer. Dudaba poder salir por la puerta principal, quizá debería hacerlo por la ventana. Escapar y griega. Bueno. ¿Qué haría luego de escapar ahora? Si volvía a las calles como vigilante, lo más probable es que le encontrasen tarde o temprano. Y si no había vigilantismo, tampoco motivos de mantenerse vivo. Recordaba la sensación que tuvo anoche, estando al borde de la muerte, tuvo miedo de morir. ¿Por qué? Se obligó a sí mismo a creer que era porque necesitaba estar vivo cuando los héroes llegasen, para poder ayudar, y luego ya habría podido morir en paz. Pero sería una mentira, porque aún luego de que los héroes llegasen, no se movió un solo centímetro. ¿Acaso tenía algún motivo para escapar? Probablemente terminaría matándose no mucho más tarde, sabiendo que ya no sería útil para nada o nadie. Meditó sus opciones y regresó por cuenta propia a la camilla. Haría cualquier cosa para poder quedar como estaba ahora. Sin tutor legal, libre, haciendo lo que quería. Y si de alguna forma le devolvían con su padre o lo mandaban a algún orfanato, bueno, la muerte sería una opción apetecible. Se mantenía pensando sobre todo esto cuando la puerta nuevamente se abrió, dejando paso a Eraserhead y Naomasa, quien entró detrás del héroe. La mirada del pecoso volvió a clavarse en el suelo, manteniendo completo silencio. Juraría haberse calmado, pero nuevamente se sentía horrible, tenso y queriendo escapar de aquí. Probablemente era la vergüenza de que Naomasa supiera que era el vigilante al que investigó por un tiempo. Cuando se atrevió a mirar a los hombres, notó la extrema tranquilidad con la que el detective pareció estar y eso le hizo sentir en parte confuso, aunque trataría de ignorar ese hecho. Bien, Midoriya. ¿Te importa si te hago unas preguntas? Habló el hombre mirando al menor, tratando de mantener la confianza que pareciera que tuvieron. El menor simplemente no contestó, sabía que tampoco es como si tuviera alguna opción a negarse. Ok, comencemos por las más fáciles. Si te sientes incómodo ante alguna pregunta, podemos dejarla para el final. Solo tienes que decirlo, explicó el hombre antes de comenzar con las preguntas.
Y sí, las primeras preguntas fueron sencillas, cosas simples. Como su edad, si había continuado sus estudios a pesar de no asistir a alguna escuela hasta ahora, o cómo había sobrevivido por su propia cuenta tantos años. Fue luego de esta última pregunta que las siguientes comenzaron a tornarse más difíciles. En tu registro como ciudadano estás dado por muerto, ¿cómo es eso posible?, preguntó el hombre, y Izuku se dio cuenta que las preguntas serias comenzarían a partir de este momento. No estaba en casa cuando comenzó el ataque, llegué poco después de que terminara. Mamá, la vi muerta, tenía 10 años. Estaba asustado de ver el cuerpo de mi madre. Solo huí del lugar. Fue la policía quien me dio como muerto. Les recuerdo que el link al fic estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.